La ley de Adonai ha sido el foco de numerosos ataques que han colocado todos sus esfuerzos por hacerla ver como esclavizante y opresora, llegando al punto de llamarla legalista y de hacer ver sus mandamientos como cadenas que tiranizan y hacen caer al creyente de la gracia a ir contra el Mesías. No obstante, la definición de ley por parte del cristianismo no es la apropiada, debido a que la expresión en hebreo es Torah, que sugiere la idea de un compendio instructivo que dirige en base a la orientación celestial de la vida de todo integrante del pueblo de Adonai. Cada vez que hablamos de la Torah, la gente la ha traducido como ley, y específicamente todo lo que tiene que ver con el cristianismo, dándole un sentido que no es el apropiado. Y para nosotros es importante entender lo que representa la Torá, pero también es importante entender lo que representa la ley o las leyes. Se ha satanizado mucho cuando se habla de ley, y de allí el comentario que yo coloqué, que la gente la ve como un asunto esclavizante, como opresor, como algo legalista, y que de alguna forma, mientras más nos conectamos con ello, como que nos alejamos más, no solamente de la gracia, sino del Mesías. Parecieran que ambas no pueden convivir. Ley y gracia pareciera que fueran enemigos. Una es contraria a la otra según estos conceptos. Para nosotros no. Para nosotros la ley viene como resultado más bien de la gracia, ya que a través de la misma nos santifica, y ese es el favor del Eterno dado a sus hijos. Entonces, muchas personas ven que acercarnos de alguna forma a la ley, a la Torá, y en este caso a su representante, que es visto Moisés, sería como que alejarnos de la gracia, alejarnos del Mesías, como que atentar contra la fe. Y eso no es lo que aparece reflejado en la Escritura, no es lo que plasma el Eterno a lo largo y ancho de la historia de nuestro pueblo, sino que ambas conviven y que ambas son parte de un plan. Y esta a su vez, hablando de la Torah, procede de la palabra hebrea yará, que quiere decir poner un fundamento, enseñar, apuntar, como cuando se apunta con el dedo, e implica la atención que debe prestar un individuo al momento de utilizar un arco y una flecha para concentrar sus esfuerzos en dar en el blanco, dentro del parámetro establecido por Adonai. La Torah es la dirección de Adonai para nuestras vidas, es la instrucción celestial para que andemos en la vida nueva. El mismo Padre fue quien reveló la Torá como un camino de santidad de quienes pasaban a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, entendidos que la Torá procede de la palabra yará, quiere decir que a través de la Torá tenemos ese fundamento, tenemos esa base, tenemos todo aquello que sustenta nuestro estilo de vida, que este estilo de vida no es producto del ingenio humano, no es producto de la creatividad del hombre, sino que todo esto está apegado a lo que establece el Eterno a través de sus mandamientos para santificarnos, a través de sus mandamientos para bendecirnos, y con ellos nos da la vida. En los Salmos, capítulo 11, versículo 3, Salmos 11, 3. Entonces, miren lo que dice la Escritura. Si estamos entendido que la Torah es el fundamento, que es la base dada por el Señor, y de allí la palabra que leíamos hace rato, la palabra yará, por lo que traduce, entonces todo lo que vemos nosotros como esa base es importante, porque es lo que va a sostener, es lo que va a soportar el peso de lo que se va a edificar. De allí que este fundamento o este apoyo, respaldo base de la palabra shatá es lo que va a hacer que todo se pueda mantener a pesar de cualquier momento de dificultad, de crisis, de situación difícil, de adversidad. Es importante entender que mientras más estemos afianzados de ese fundamento, mucho mejor va a ser para nuestras vidas. En una oportunidad, hablando de esto, el Mesías comparó esto como aquel hombre que edifica su casa. Y dice la Escritura que una persona que edificó la casa sobre la arena y otra persona edificó la casa sobre la roca.
Ambos edificaron casas. Lo único que cada casa tuvo un fundamento diferente. Mientras que una era la arena, la otra era la roca. Luego el Mesías establece que ambas casas fueron sacudidas, fueron embestidas. Dice que vino con ímpetu. Y de esta manera las casas fueron asoladas, fueron golpeadas. La única diferencia entre las casas golpeadas es que la casa que estaba sobre la roca, dice la palabra, que a pesar del golpe, a pesar de todo lo que vino sobre ella, dice que no se movió. Sin embargo, la que vino sobre la arena, o toda la embestida sobre la casa que estaba fundamentada en la arena, dice que fue destruida, que cae y que grande es su ruina. ¿Qué nos trata de decir el Señor? Que en nuestras vidas nadie está exento de que pasen crisis, que vengan problemas, que vengan situaciones difíciles. Lo único que nos establece el Señor como punto importante es que a pesar de todo esto, nuestra vida esté centrada en qué la estamos sustentando. Cuando nosotros decidimos construir la casa, hablando de nuestras vidas como esa casa, ¿sobre qué estamos nosotros basando, sustentando, fortaleciendo nuestra casa, nuestra vida? ¿Sobre qué reposamos? Pudiera ser sobre la roca, pudiera ser sobre la arena. Cada quien decide sobre qué la va a construir, basado en que tenemos libertad para escoger. Esa es la facultad que nos ha dado el Señor a nosotros, de elegir. Pero todos, de alguna forma, en algún momento de la vida, vamos a pasar por situaciones difíciles, donde vamos a estar siendo confrontados por muchas cosas. Y la manera como nosotros enfrentemos esas situaciones y cómo las podamos superar es lo que va a demostrar de qué material, de qué calidad está hecha la base sobre la cual edificamos nuestra casa. Si a pesar de las circunstancias difíciles, si a pesar de cualquier problema, de cualquier adversidad, nosotros podemos mantenernos firmes, estamos demostrando que nuestra casa no está sustentada, no está fundada sobre la arena, sino sobre la roca. Si cualquier crisis, cualquier situación, cualquier problema, inmediatamente nos desesperamos, colapsamos, salimos corriendo, queremos huir, porque esa es una de las situaciones que siempre el ser humano tiene, la vía de escape, que de alguna forma me desconecto y si el problema es a la derecha, cojo para la izquierda, sin darse cuenta que el problema no está en el sitio, sino que es él. Así se vaya para donde se vaya, el problema va a ir. El asunto es que va a estar toda la vida corriendo, porque la forma de resolverlo no es la apropiada, no es hacia dónde corro, es evaluar sobre qué estoy edificando mi vida. Porque cuando yo empiezo a evaluar sobre qué estoy edificando mi vida, entonces debo tomar en consideración lo que me está pasando, por qué me pasa. O por lo que está pasando, por qué me afecta como me afecta. Entonces, la Escritura no nos dice en ningún momento que no vamos a pasar por situaciones difíciles. De hecho, vemos grandes hombres del Señor que fueron lanzados a hornos de fuego, fueron lanzados a leones. El mismo Pablo dice que vivió naufragios, cárceles. Los apóstoles pasaron también por prisiones, por circunstancias difíciles. Las muertes de ellos fue demasiado brusca, fuerte, en verdad desgarradora, visto como mártires. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, en ninguna parte dice que nuestra vida en el Señor hace que nosotros no pasemos por circunstancias difíciles. Eso no es lo que el Señor promete. Eso no es lo que el Señor está dando como oferta. Él lo que sí está diciendo es que en medio de muchas situaciones, en medio de muchos conflictos, en medio de muchas crisis y de cualquier cosa que nos pueda pasar, nosotros tenemos que revisar muy bien sobre qué estamos nosotros colocando nuestra vida, sobre qué estamos desarrollándola. Porque dependiendo de esa base, de ese fundamento, cuando vengan los golpes, entonces veremos quién puede quedarse en pie y quién cae. El que cae inmediatamente refleja sobre qué está fundando su vida.
el que se mantiene en pie, entonces puede mostrar sobre qué está edificando su vida. ¿Cuántas situaciones tenemos que vivir para aprender? Cada quien las decidirá. Cada quien decide cuántos golpes tiene que llevar en la vida para ver cuándo va a abrir los ojos, cuándo va a recapacitar, cuándo va a entender cómo es la vida. Porque más allá de las situaciones, si algo debemos tener claro, es que todo esto es pasajero, que todo esto se va a acabar. Y un día tenemos que presentarnos al Señor. El asunto es, como dice la misma Escritura, ¿nos va a encontrar escondidos o nos va a encontrar esforzándonos? Dice la Escritura, bendito aquel que cuando venga lo haya haciendo así. ¿Haciendo cómo? Esforzado, procurando con diligencia presentarse delante del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínense que la salvación de alguien dependiera de usted. Imagínense que la redención dependiera de usted. Imagínense que de alguna forma la entrada al reino de alguien dependiera de usted. Y usted en el momento más difícil lo que hace es correr. Vemos que el fundamento es la base y el punto más importante a considerar cuando deseas construir algo. Sin un buen fundamento todo lo que hagamos no sirve. Porque todo es falso o inestable. El fundamento no lo vemos, pero es lo más importante porque sostiene todo lo que edificamos. Mientras desees construir algo más grande, mayor y profundo, debe ser el fundamento. Y eso es una gran realidad. Nosotros vemos edificaciones grandes, edificios, y nadie ve el fundamento. El fundamento no es palpable. Usted no ve de qué manera son las estructuras, el material, qué tan profundo, nada. Eso usted no lo aprecia. Pero una persona que conoce de construcción, cuando ve lo que está por fuera, se imagina cómo es lo que está por dentro. La persona que sabe de construcción, al ver la estructura, se imagina qué tan profundo y qué tan fuerte, qué tanta calidad tiene el trabajo, viendo lo que está por fuera. En nuestra vida, de igual forma es así. La Torá es el fundamento que el Señor nos ha dado, que aparentemente no vemos, pero que es importante para sostener todo lo que es la edificación que vamos construyendo o que vamos levantando. ¿Qué tan grande es el propósito del Señor con usted? De la misma magnitud y más allá va a ser el fundamento. Mientras más alto va a ser el edificio, más profundo tiene que cavar el Señor. Por lo tanto, cuando empezamos a ver la importancia que tiene el fundamento y que el salmista dice que sin él, ¿qué puede hacer el justo? Nos damos cuenta de que es algo que aparentemente no se ve, pero que está. Este sistema espiritual que rige el mundo, ya que lo físico simplemente es una expresión del espiritual, este sistema espiritual existe a pesar de que usted no lo vea. Y el hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no esté. Al contrario, una de las estrategias del enemigo es que usted piense que este sistema espiritual no existe. Porque la Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Por lo tanto, mientras más ignore el sistema que establece la Torá, mientras más desconozca todo lo que la Torá nos imparte, va a ser mucho mejor para el enemigo, ya que él podrá operar con libertad, ya que usted está ignorando la maquinación del enemigo. Cada vez que algo viene a sacudir la vida del hombre, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿por qué sucede lo que sucede? Mateo capítulo 5, versículo 17. Una de las cosas que vemos
en la Escritura, hablando el Mesías, es lo que él mismo lo expresa de forma clara, sin que quede la menor duda. Dice la Escritura: no penséis, no penséis. El ser humano, y sobre todo el creyente, no solamente lo piensa, lo acepta y lo dice. Dice el Mesías: no penséis que he venido para abrogar, leafer. Leafer es cuando algo caduca, cuando algo queda sin efecto, cuando algo vence, cuando algo ya deja de operar, cuando ya no es efectivo. Y dice la palabra que yo no he venido para abrogar, leafer, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la expresión que utiliza es lehashilin. Lehashilin no es cumplir como en nuestra cultura, que alguien le dice a otra persona: yo te agradezco que por favor hagas esta tarea. Entonces, al otro día lo ven y le preguntan: mira, ¿qué pasó con la tarea? No, ya está listo, ya cumplí. Como algo que se hizo y se acabó. La Escritura no utiliza la expresión cumplir como una tarea que se hace y ya termina, se concluye, sino que la expresión cumplir es la palabra leashilin, que es venir a colocar las cosas en orden. De allí que vemos en la Escritura muchas veces que el Mesías dice: ustedes han oído, pero yo os digo ahora. El colocar en orden, el enseñar conforme a la Torá, es visto como cumplir. Por ejemplo, si alguien sabio, un rabino, oía que otra persona estaba enseñando la Torá y la enseñanza estaba colocando las cosas dentro del orden, con la enseñanza estaba haciendo de que todo se fuera estableciendo para que la gente lo entendiera en toda su dimensión, y de esta forma estaba estableciendo fundamentos en base a lo que el Señor demanda, el rabino lo veía y le decía: has cumplido la Torá. O sea, la has enseñado apropiadamente, has establecido las bases correctas, has colocado el orden. A eso se refiere cumplir, no a la tarea realizada. Y muchas veces las personas lo ven de esta forma y de alguna manera le dan una mala interpretación. Y eso hace que de alguna manera lo que el Señor estableció como una verdad, como un camino, pareciera que llegara a su culminación, pareciera que tuviera un cese. Cuando nosotros vemos esta expresión, donde la Escritura nos muestra lo que expresa el Mesías, hablando de cumplir, debemos entenderlo en la cultura donde se dijo esa palabra. No podemos sacar las palabras de la cultura donde se dice, porque pierden sentido. Por lo tanto, esa expresión cumplir no podemos verla como cumplir en nuestra cultura, sino como cumplir dentro de la cultura hebrea, no de la cultura venezolana, para que no cambie el sentido de la expresión y estemos diciendo cosas que el Mesías no dice, porque de hecho él mismo establece: no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Y qué dice la gente? El Mesías vino a acabar con la ley. El Mesías vino y abolió la ley. En el Mesías se abolió la ley. Y él dice que no lo pensemos. Y la gente no lo piensa, la gente lo dice, que es peor. Entonces, si se es seguidor del Mesías, debemos estar atentos a las palabras del Mesías. En Romanos, capítulo 3, versículo 31. Ahora lo leemos de Pablo, porque de alguna forma la gente habla de Pablo como el fundador del cristianismo, como aquella persona que vino a liberar o a establecer una nueva religión y a romper con esta atadura opresora del judaísmo, cosa que la Escritura no establece. Y por lo tanto ven a Pablo como el precursor de este nuevo movimiento.
Sería absurdo de que Pablo fuera, o el Mesías fuera, el fundador de un movimiento del cual no fue parte. Que alguien funde algo de lo cual no pertenece es bastante contradictorio. El Mesías nunca supo, nunca oyó algo que dijera cristianismo. Jamás. Esa expresión no lo oyó ni el Mesías ni los apóstoles. Son expresiones totalmente posteriores, casi 3-4 siglos después, cuando surgen estos movimientos. Pero en los días del Mesías y sus primeras generaciones jamás oyeron algo como cristianismo o fundar el cristianismo o nosotros somos cristianos. Eso no lo establece la Escritura por ninguna parte. Basado en esto, miren lo que dice Romanos. Por un lado, ya el Mesías nos dice en Mateo que no pensemos que Él vino para eliminar la ley, aunque la gente dice que el Mesías abolió la ley. O le creemos a la gente o le creemos al mismo Mesías. Ahora Pablo, que es otra de las personas muy mal interpretadas, nos dice, luego por la fe invalidamos la ley, porque la gente ve como que fe no tiene ninguna relación con ley. Si yo vivo en fe, tengo que desconectarme por completo de ley. La palabra no establece eso, porque de hecho la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces no puede haber una fe si no hay una palabra revelada. Entonces nadie puede decir que mientras más fe tengo, más me desconecto de la ley, porque la fe viene a ser la consecuencia de la puesta en práctica de la ley. Y no algo como que desconectar o romper con ella. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, hay algo que puede entorpecer el hecho de que tengamos fe, y en este caso la ley, dice Pablo, en ninguna manera, y dice luego, sino que confirmamos la ley. La fe invalida la ley, dice en ninguna manera. Al contrario, ¿qué dice? Confirmamos la ley. ¿Por qué se confirma la ley? Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra, cada vez que nos están revelando la ley o la Torá y la estamos poniendo en práctica, estamos confirmando la ley. Y esa actuación, que es la confirmación de la ley, es vista como un acto de fe. Un acto de fe porque es la expresión en la cual el hombre, poniendo en práctica lo que establece la Torá, le está diciendo al Señor que cree en el Señor. Cuando vemos nosotros lo que representa la Torá, tenemos que conocer muy bien el Tajlit Torah. Tajlit Torah. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el Tajlit, porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Y utiliza la palabra Tajlit. La gente ve, porque el fin de la ley es el Mesías, hablando de fin, de culminar, de cesar, de la palabra griega telos. Sin embargo, en hebreo dice tajli, hablando de finalidad, o sea, el objetivo o la finalidad, el fin, el propósito de la Torá es el Mesías. ¿Por qué la finalidad, el objetivo, el propósito de la Torá es el Mesías? Ya vamos a ver la importancia no solamente de la Torá, sino que dentro de la Torá también está el Mesías. Por eso que el Mesías, hablándole a ese público de ese momento, le dice: si ustedes oyeran a Moisés, sabrían quién soy yo, porque de mí habló él. Ahora, ¿dónde es que nosotros encontramos lo que Moisés habló del Mesías? En la Torá. Entonces dice la Escritura que el fin o la finalidad o el propósito de la ley es el Mesías.
¿Por qué el fin o el propósito de la Torá es el Mesías? Porque nos lo revela. Y nos revela el Mesías porque dentro de la Torá hay todo un plan que a través del Mesías se da el cumplimiento de lo que nosotros conocemos como la redención. Por lo tanto, viendo esta cita de Romanos 10:4, jamás quiere decir que con el Mesías la ley cesa o con el Mesías la ley culmina. Todo lo contrario, lo que nos está diciendo es que dentro de la ley el Señor reveló al Mesías. Por lo tanto, el Mesías no es algo nuevo. Dicho de sus propios labios, cuando el Mesías le expresa a un público, porque Abraham vio mis días y se gozó. Si Abraham vio los días del Mesías, quiere decir que el concepto del Mesías no es nuevo. Y cuando hablamos de Abraham, recordemos que si queremos conocer de Abraham, tenemos que ir a la Torá, donde nos muestra al patriarca. Quiere decir que dentro de la Torá vamos a encontrar todo un plan establecido por el Señor. Si quitamos el plan, si quitamos el fundamento, volvemos al Salmo. ¿Qué hace el justo? Si yo quito toda la Torá, ¿dónde quedo? Porque dentro de la Torá es que está el plan de redención. Dentro de la Torá es que está la forma como el Señor va a restaurar y restituir al hombre, el cual perdió toda su posición y toda su posesión en Adán. Por lo tanto, dice la Escritura que quedamos todos destituidos. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa condición para volver a tener no solo una posición que tiene que ver con la identidad, sino también con una posesión que tiene que ver con legado? Eso solamente lo podemos encontrar en la Torá, no fuera de la Torá. Romanos capítulo 7, versículo 12. Ahora miren lo que dice Pablo hablando de la misma Torá. ¿Cómo define Pablo la Torá? Define la Torá como santa, justa, buena. Buena hablando de que tiene propósito. Así como vemos en Génesis, y el Señor creó tal cosa y tenía propósito. Y el Señor creó tal cosa y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Todo lo que hizo el Señor es bueno porque tiene un propósito. Si es así, si la Torá es santa, es justa y buena, ¿cómo el Señor va a quitar algo que es santo, justo y bueno? Primero, si lo quita, estaríamos estableciendo que en el Señor hay sombra de variación, que Él no es el mismo de ayer, hoy y siempre, porque lo que colocó hoy no hay garantías de que permanezca. Sin embargo, la Escritura dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra del Señor permanece para siempre, y si en el Señor no hay sombra de variación, y Él mismo establece que sus mandamientos son santos, son justos y son buenos, ¿cómo el Señor va a eliminar algo que es su propia palabra que nos santifica? Quiere decir que hay alguien que le está dando una mala interpretación a todo esto, y con esa mala interpretación está perdiendo muchísimo que es parte de un legado, que es parte de una herencia dada por el Señor. Porque en vez de sentirse parte de todo esto, la persona se excluye solo. En los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Ahora miren lo que dice aquí la Escritura. La Torá del Eterno, la Torá del Eterno es perfecta, perfecta, y ella misma convierte el alma. Quiere decir que no podemos hablar de una conversión, que no podemos hablar de cambios en el hombre sin la Torá. Así como no podemos hablar de santidad sin la Torá. Santifícalos en tu Torá o en tu verdad. Tu Torá es la verdad. No podemos hablar de santidad sin Torá. Pero tampoco podemos hablar de conversión sin Torá. Porque dice la Escritura que la Torá del Eterno es la que convierte el alma.
Si la Torah es la que convierte, cuando quitamos la Torah, ¿qué conversión puede darse y qué santidad puede haber? Ninguna. Porque la ley del Señor es perfecta. Si la Torah del Eterno es perfecta, ¿cómo nosotros quitar algo que es perfecto y dado por el Señor? No solamente eso, si nosotros quedamos destituidos y estamos buscando esa reconciliación con el Señor para ser parte de la redención, necesitamos convertirnos. ¿Cómo me convierto sin la Torah? No estoy hablando de cómo me justifico o cómo soy justificado. Estoy hablando de cómo me convierto, o sea, cómo cambio. No cómo obtengo un derecho legal que es a través de la justificación, que eso es otra cosa. No estoy hablando del derecho legal que se otorga a todo hombre, como dice Juan 1:12, que a toda aquella persona que cree en el Señor le da la autoridad de ser llamado un hijo del Señor. No estoy hablando de derecho legal, no estoy hablando de la justificación. Estoy hablando de la conversión, que no es instantánea, que es progresiva. Nos vamos convirtiendo en la medida que la palabra se nos va revelando y nosotros las vamos poniendo en práctica. Cuando hay una palabra revelada y yo la pongo en práctica, estoy caminando en fe. Y al caminar en fe me estoy convirtiendo. Y esa conversión simplemente es el proceso de santificación. Entonces no puede haber santificación y no puede haber conversión si no hay una palabra. Porque quiero colocar fundamentos para que vean lo importante que son, para que entendamos la relevancia que tienen, porque la Torah es perfecta, para que podamos ver ahora las leyes con una perspectiva totalmente diferente, para que veamos las leyes en su esencia, para que la veamos de igual forma como el Señor la emite, no como algo que nos esclaviza, no como algo que nos tortura, no como algo que nos oprime. Al contrario, el Mesías dijo, la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? No solo libre del sistema, libre de nosotros mismos. Tenemos muchos conceptos en nuestra mente que son diferentes a los que establece el Eterno. Y cuando usted tiene un concepto, ese concepto usted le da un propósito. Si ese propósito cambia, su concepto se ve afectado. ¿Y qué es lo que viene? Una crisis. Lo que deseo establecer es la base sobre la cual debemos sustentar nuestra vida. De qué manera debemos caminar, cómo debemos transitar, qué debemos poner en práctica, porque todo lo que está allí también es evidente que hay cosas que no aplican para nosotros, pero hay cosas que sí aplican, y el asunto es lo que aplica, lo estoy viviendo, tengo conciencia de ello, porque de aquello que no aplica, que yo no ponga en práctica, ok, perfecto, no hay problema. Pero de aquello que el Señor sí me demanda, la pregunta es, ¿qué relación tiene conmigo? Eso que el Señor establece, ¿qué relación tiene conmigo? Para que entendamos entonces este cuerpo legal, todo este marco jurídico, cómo el Señor lo establece. Por eso he querido exponer la importancia, la relevancia que tiene la Torá, todo este cuerpo, pero específicamente también la ley, o todo este manual de instrucción perfecto dado por el Señor para nuestras vidas, para que entonces valoremos las leyes, para que le demos ese lugar dado por el Señor, por el cual las creó, para bendición nuestra, porque ellas nos santifican, porque ellas nos convierten. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y, porque puede tenerlos, pero dice claramente, el que los tiene y los guarda, es el que me ama. Una cosa es que usted diga que ama al Señor en base a su concepto, y otra cosa es que usted ame al Señor bajo el concepto del Señor. Dice el profeta, hablando de una generación, dicen, con sus labios me dicen que me aman, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dice que de labios lo honran, pero su corazón está lejos de mí? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es con nuestras acciones,
comprobamos que realmente lo que estamos diciendo es una verdad en nosotros y por eso lo vivimos, o simplemente contradecimos con nuestras acciones lo que decimos. Dice los sabios, las palabras sobran, no hay ejemplos. Las palabras sobran cuando no hay ejemplos. Son nuestras acciones las que confirman o las que tumban las palabras. Usted puede decir, yo amo al Señor. Vamos a ver las acciones. Usted puede decir, yo estoy comprometido con el Señor. Vamos a ver las acciones. Mientras más hablamos, más estamos demostrando si estamos cerca o estamos lejos. Porque después su acción o confirma o tumba lo que usted dijo anteriormente. Por eso es que dicen que una acción habla más que 1000 palabras. No es que yo digo que amo al Señor. Es que yo tengo que guardar lo que el Señor dice y vivirlo. Dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, ahí no queda. Dice luego, y el que me ama, o sea, el que guarda los mandamientos, será amado por mi Padre. Y yo, hablando del Mesías, le amaré, pero mire luego, y me le manifestaré a él. Me le manifestaré a él. Una de las carencias que tiene el creyente es que nunca ha experimentado una manifestación del Señor. Si en nosotros no se nos manifiesta el Señor, algo está pasando. Porque la palabra dice que si nosotros lo amamos, guardamos los mandamientos, y cuando guardamos los mandamientos, no solamente somos amados por el Padre, sino que también Él nos ama y se manifiesta. Si el Mesías no se está manifestando en nuestras vidas, algo está sucediendo y tenemos que revisarnos. Porque la manifestación del Señor es una experiencia gloriosa que debería ser constante. No debería ser un evento sobrenatural de un día. No debería ser una experiencia sobrenatural de un momento. Debería ser una vivencia. Debería ser un estilo en el cual nosotros podamos desarrollar esa relación diaria con el Señor en medio de muchas manifestaciones. Eso es lo que nos permite a nosotros no solamente estar entendidos del camino, sino cómo transitar el camino y para qué lo estamos transitando. No es decir yo amo al Señor. Nuestras acciones son las que tienen que demostrar que realmente le amamos. Porque si yo digo que le amo, pero mis acciones no van acorde a lo que yo digo, yo mismo me estoy sentenciando. Porque con mis acciones estoy echando por tierra todo lo que yo dije. De ahí el cuidado que debemos tener. Mateo 23, versículos 23 y 24. Cuando nosotros vemos la Escritura nos damos cuenta que a través de la misma hay muchas cosas que el Señor demanda de nosotros. Pero miren lo que dice el Mesías, hablando de tantas cosas que el pueblo del Señor estaba como que atendiendo o de alguna manera estaba pasando mucho tiempo. El pueblo del Señor llegó un momento en el cual empezó a estar tan atento a los detalles que olvidó la base sobre la cual surgieron todos los detalles. Empezaron a estar atentos del mosquito, empezaron a estar atentos de los puntos, de las comas, y por un lado le estaban pasando la caravana de camellos y no la estaban viendo. Dice Mashiach que estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino. Esas son especies pequeñas, se pudiera decir que hasta insignificantes, sin embargo estaban diezmando. Él no ve malo que la diezmen. Él lo que ve malo es que están atentos a tantos detalles y lo más importante no lo están tomando en cuenta. Yo decía en una oportunidad, a veces
Tenemos tantas cosas en nuestra vida por las cuales nos gozamos, pero al no tener una nos entristecemos. No puede ser que eso valga más que todo lo que poseemos. Y colocaba el caso de Amán con Mardoqueo. Veía el caso de Amán. ¿Qué hizo él? Dice la Escritura, ¿cuál era la posición de Amán? El malvado Amán tenía una posición. Tenía dinero, familia, un estatus dentro de una ciudad frente al rey, tenía todo. ¿Por qué no lo disfrutaba? ¿Por qué no se gozaba con todo cada vez que veía a Mardoqueo? Todo lo que tenía, en un momento se olvidaba simplemente porque había algo que lo hacía poner mal. Nosotros tenemos tantas cosas, ¿por qué darle gracias al Señor? Y a veces nos entristece el hecho que no tenemos una. La Torá, todas las leyes que están dentro de la Torá, simplemente son son como los elementos, las herramientas, esos instrumentos que el Señor ha colocado para que nosotros podamos caminar en este sistema y poder superar todo. Todo lo podemos superar. El gran problema, creo yo, que es el hecho de que todavía no hemos llegado a un nivel de revelación como el Señor lo demanda. Hay un conocimiento, hay cierto nivel de fe, hay cierta revelación, pero no un asunto pleno. Un asunto pleno que en verdad nos conectemos tanto con la parte espiritual que prácticamente vivimos en este mundo y andamos como que sin nada. Un asunto de una confianza tan plena en el Señor que más allá de cualquier cosa estamos reposando en el Eterno. Y el Señor, cuando coloca ciertas cosas, a veces pareciera que nos cambiara toda la visión que tenemos. Yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y cuando llega no hay nada, es como que me engañó. Decirle a un profeta, yo he preparado ya una persona que te va a atender, que te va a dar comida, todo esto, y cuando llegue, lo que meto es una viuda que no tenía nada. Sí, el profeta me engañó. Pero tanto el profeta como el patriarca, lo que no entendieron en ese momento es el hecho de que la bendición, cuando el Señor declara la palabra, la bendición está en usted y está en mí. Nosotros somos los que cambiamos, los que transformamos las situaciones, dependiendo de la visión que tengamos. Nosotros somos los que podemos cambiar infinidad de cosas. El mismo Mesías dijo, si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, dice la Escritura, que estaban atentos a la menta, al eneldo y al comino para diezmar, cosas que eran pequeñas, insignificantes. Pero estar atento de tantas cosas pequeñas, a veces se nos olvida lo más importante, lo más relevante. Y esto es lo que el Mesías le estaba diciendo, y dice que dejaban lo más importante de la ley. Y dice, la justicia, la misericordia y la fe. Por lo tanto, la justicia, la misericordia y la fe está dentro de la ley, no fuera de ella. La justicia, la misericordia y la fe se revelan a través de la ley. Quiere decir que es importante para nosotros ello. Y dice, esto era necesario hacer, hablando de lo que estaban diezmando, sin dejar de hacer aquello, hablando de ser misericordioso, justo y caminar en fe. Si esto le pasó a un pueblo entendido en la Torá, que nacieron bajo una cultura, que hablaban esta lengua, que vivieron todo esto, ¿qué podría pasarnos a nosotros? Si a ellos les sucedió, imagínense a nosotros cuántas cosas no nos pudiera suceder. De estar atento a ciertos detalles o perder el sentido de lo que es realmente importante en la vida. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice la Escritura, este es el pacto, hay un pacto. Y el pacto dice claramente, pondré mis leyes en la mente de ellos. Si el Señor va a eliminar una ley, ¿qué sentido tiene colocarla en la mente? ¿Va a colocar en la mente algo que no va a ser útil?
Dice, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Todo lo que el Señor establece en la Escritura, el pacto que haré con la casa de Israel, si somos parte de un pueblo, si somos parte de una casa, si somos ese olivo silvestre injertado en ese olivo natural, si somos esas ovejas perdidas que el Señor está llamando y a los cuales los apóstoles le dijo, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si somos esos a los cuales el Señor encontró, debemos estar claros que hay un pacto. Y que ese pacto, cuando aceptamos al Mesías, fuimos justificados, es que esa ley tiene que estar en la mente y en nuestro corazón va a ser escrita. Por lo tanto, si un pueblo no obedeció porque la veían de lejos, en nosotros se cumple lo que dice la Escritura, no está ni arriba ni por allá, sino cerca de ti. Está dentro de nosotros. Quiere decir que cuando nosotros hacemos algo fuera de la Torah, estamos actuando contra pacto. Está violentando un pacto. Porque en vez de actuar conforme a ese pacto que está sellado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, más bien actuamos fuera de ese pacto. Y eso es lo que deberíamos meditar. Si el Señor nos sacó, si el Señor hizo un pacto, si el Señor lo colocó en mi mente y en mi corazón, ¿qué estoy haciendo yo con esa Torah entonces? Mientras más se demanda en la Torah, más abiertos deben estar nuestros ojos a ver esas demandas, porque muchas de ellas también son para nosotros. Y más en este tiempo, cuando nosotros hablábamos de la Torah, decíamos en clases anteriores la importancia que tiene entender el espíritu de la Torah. Y fueron una de las enseñanzas más contundentes del Mesías, entender el espíritu de la Torah. Con el espíritu de la Torah vamos a entender la esencia, el porqué, la finalidad de haber dado la Torah al Señor a su pueblo. Y con el espíritu de la Torah también conocer entonces cuáles son los principios que rigen, que ya hablamos en la clase anterior sobre estos principios. Hablamos de 4 principios básicos importantes, los cuales sustentan todo esto. Por lo tanto tenemos el espíritu de la Torah, sobre la cual descansa todo. Sobre ellos construimos en base a los principios, y de esos principios entonces tenemos la Torah. De la Torah, la explicación y enseñanzas que salen de ella, conocidas como la Torah oral, que ya la hemos estudiado, y de esta Torah oral, basado en los principios, en todo lo que tiene que ver con el espíritu de la Torah, las diferentes halajot, todo lo relacionado a la senda, cómo transitarla, cómo caminarla. Una de las cosas que el Señor enseñó por mucho tiempo, y fue el mensaje más contundente, más claro a la audiencia, era el hecho de que muchas de estas halajot que se habían establecido de alguna forma iban en contra del espíritu de la Torah, en contra de los principios de la Torah. Mucha gente conocía y hizo más énfasis en las halajot, y de allí todas las tradiciones, que en la misma Torah y el espíritu de ella. La gente conocía más los detalles, como la menta, el eneldo y el comino, que lo más importante de la Torah, la misericordia, la justicia y la fe. Esa era la enseñanza primordial del Mesías. Nosotros debemos conocer todo el espíritu de la Torah, todos sus principios, para que esa letra, para que esa Torah realmente nosotros podamos entenderla en toda su dimensión, podamos guardarla y ponerla por obra. De allí que surjan las diferentes halajot basadas o apegadas a todo esto, bendito sea el Eterno. Si las halajot vienen bien sustentadas en el espíritu de la Torah y en sus principios, bienvenido sea. Pero si hay unas halajot que de alguna manera, o algunas halajá que atenta contra este espíritu, contra el principio, debería ser descartada, porque no nos acerca al Señor, nos aleja.
Y el llamado del Mesías siempre fue el acercarnos, que sean uno, como tú y yo somos uno. Vemos en la Torá y leíamos hace rato lo que representa y vemos que el mandamiento es eso, es acercarnos al Señor, es unirnos al Señor. Y eso tiene que ser lo más importante, acercarse, unirse, ser uno con el Padre. Decía, ¿de qué nos vale a nosotros ver todas estas profecías que habla la Escritura y que delante de nosotros se estén cumpliendo si a la final no caminamos en base a esa revelación? Nosotros leíamos en la palabra cómo la luna se vestirá, se teñirá de sangre. Y veíamos eso en la Escritura y nos impresionaba. Pero salir y estar allí afuera, mirar al cielo y ver todo ese proceso, como esa palabra se estaba cumpliendo delante de nosotros, como ese momento en el cual se plasmó algo por alguien, mirando al futuro, a una generación que lo vería, y que seamos nosotros la generación que vio lo que estos hombres escribieron hace muchísimos años, debe ser una gran bendición, pero también tiene que ser un despertar, tiene que ser como un chofar en la oreja, que nos haga despertar y que nos haga ver cómo delante de nosotros se están cumpliendo tantas profecías y qué estamos haciendo. Si no, simplemente va a quedar como un evento bonito. Creo que más allá de haber visto la luna de sangre, creo que lo importante es el compromiso con la revelación de la profecía. Al verla, ¿a qué conclusión llegamos? Eso sí es lo relevante. Quedamos impactados por un evento y si es verdad se puso roja, o viendo eso, dale gracias al Señor que su palabra es fiel y verdadera, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no, que su palabra es constante, que esa palabra que está ahí en papel es lo que estamos viendo nosotros cuando miramos al cielo, y que si eso es verdad y la redención está cerca y que tenemos que erguir nuestras cabezas, entonces ¿qué voy a hacer yo después de esa luna? Ahí creo que está lo importante, no en la luna en sí mismo. La luna no era un fin, la luna es un medio. La Torá no es un fin en sí mismo, la Torá es un medio para acercarnos al Señor. Y por eso es que la necesitamos tanto, porque el objetivo es estar con el Señor, ser uno con el Señor, porque eso fue lo que perdimos. Si esto es así y la Torá es tan importante, y de allí este libro de leyes que el Señor ha revelado, y vamos a estar estudiando diversas leyes que nos ayudan a entender cómo caminar, cómo ser parte de este pueblo, entonces vemos que en base a las citas bíblicas nos damos cuenta que la Torá nos convierte, lo leíamos, la Torá nos santifica, también leíamos que la Torá nos imparte vida eterna. Si la Torá nos ayuda en función de la vida eterna, si la Torá nos santifica y nos convierte, como leímos, ¿cómo eliminar la Torá? ¿Cómo quitarla? ¿Cómo no tomar en cuenta un instrumento tan, pero tan importante, dado por el Señor como ese regalo celestial? Si la Torá nos convierte, si la Torá nos santifica, si nos imparte esta vida eterna, ¿de qué manera nosotros entonces estamos asumiendo la Torá? Porque dice el Mesías, si me aman, guardan los mandamientos. Mi Padre le amará y yo también, y me le manifestaré a él. Si eso es así, quiere decir que en la medida en que nos vamos haciendo uno con el Eterno a través de la Torá, lo que vamos a ver son mayores manifestaciones del Señor en nuestra vida. Si para usted fue asombroso la luna de sangre, entonces usted no se imagina lo asombroso que va a ser, lo que el Eterno va a hacer en su vida y en la mía, cuando caminamos y profundizamos y nos acercamos más a través de la Torá. Tenemos que estar entonces preparados porque cosas grandes que tienen que suceder, no solamente en el mundo, sino en nuestras vidas. Nuestras vidas no van a ser las mismas, nuestras vidas van a cambiar por completo, porque el Señor la está preparando para que vayan a un nivel mayor,
Debemos entrar en un sistema de reino. Y para ello debemos caminar no en base a la visión terrenal, sino a una visión espiritual. Porque a veces estamos tan atentos al eneldo, a la mente y el comino, que no estamos buscando realmente todo esto que el Señor ha revelado. No estamos buscando realmente todo lo que ha manifestado el Señor para bendición nuestra. Este mundo está cambiando y vienen más cambios todavía. Lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo en el mundo entero, no es un asunto fortuito. Son profecías tras profecías que se están cumpliendo delante de nosotros. Delante de nosotros. Dice la Escritura que el cielo y la tierra va a pasar, su palabra no. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que es eterno, que es a la palabra, porque lo demás es pasajero. Lo que usted ve hoy no es precisamente lo que va a ver mañana. Que seamos personas de acciones concretas, tangibles, que expresen que lo nuestro no es simplemente un asunto de correcciones teológicas, sino que es un asunto de cambios profundos que nos direccionan a elevar nuestras vidas a esa estatura del Mesías, a esa plenitud que el Señor demanda, para que estemos preparados para ese yonterúa y esa manifestación del Mesías, para que tengamos esas ropas, ese vestido hecho en base a las obras de los justos. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Yo no sé cuántos se han puesto a leer esta cita, pero más que leer, a que las letras parecieran que le saltaran en la cara, como diciéndole: aquí estoy. Citas que hemos leído pero hasta el cansancio. Siempre el Mesías habla en base a cómo debe ser el reino. El reino es semejante a, el reino es semejante a. Y de la misma forma la vida eterna. Siempre habla en función de cómo debe ser X, Y, Z la vida eterna. Pero miren la pregunta: ¿qué bien haré para tener, qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Te están leyendo? ¿Está viendo lo que está en juego? La vida eterna. ¿Qué bien haré? No conocer, no leer, no aprendérmelo de memoria. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? El Mesías le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Adonai. Ahora miren las respuestas en base a la pregunta. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Quiere decir que no podemos hablar de vida eterna si no hay una puesta en práctica de la Torah. ¿Ahora entienden por qué es tan importante este libro? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Recordemos que el cristianismo nos ha enseñado un sistema de salvación que es tan simple. Usted acepta al Señor y se salva. Eso no lo dice la Escritura. Eso de que salvo siempre salvo, eso es falso. Eso fue lo mismo que le dijo la serpiente a Adán. Lo mismo que la serpiente hablaba con Java. No es que si como esto, no te va a pasar nada. Puedes comer del fruto que nada te va a pasar. Ese concepto de que salvo siempre salvo, que yo acepto al Señor y ya soy parte del reino, eso no lo dice la Escritura en ninguna parte. Al contrario, la Escritura dice: el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. No descuidemos esta salvación tan grande.
Siempre habla de salvación como un asunto futuro, algo para alcanzar, algo para obtener, no algo que ya tenemos, sino que es algo en lo cual debemos trabajar para lograrlo. Y Mashiach dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por lo tanto, no podemos hablar de vida eterna desconectados de una vida en obediencia a la palabra. No podemos hablar de vida eterna cuando nosotros queremos caminar de forma paralela a la Torá, o conociendo la Torá pero sin vivir la Torá. La Torá como manual de instrucción es lo que nos ayuda a nosotros a caminar en una dimensión diferente. La palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso es una gran verdad. Y si en los tiempos del Mesías los apóstoles hasta con la sombra sanaban, lo que va a venir va a ser más glorioso. Si en aquel entonces un hombre podía caminar, un hombre podía resucitar, un hombre podía ver tantos prodigios y maravillas, lo que va a suceder ahora es mayor. El asunto, ¿usted está preparado para eso? Pero la Escritura establece claramente que si deseamos entrar a la vida eterna, dicho por el mismo Mesías, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mashiach dijo, si me aman, guarda los mandamientos y yo me manifestaré. Quiere decir que es importante no solamente el mandamiento, sino el guardar los mandamientos. Porque si conocemos el mandamiento, pero no hacemos nada con él, entonces no estamos comprometidos con el Señor, no estamos siendo responsables con lo que el Señor nos está mostrando. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué el Mesías da la orden de que busquemos, anhelemos, investiguemos, escarbemos, profundicemos, anhelemos las Escrituras? Porque dice él, en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué leíamos anteriormente? ¿Quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. ¿Por qué les manda escudriñar las Escrituras? Porque en ellas tenéis la vida eterna. Quiere decir que la palabra, la Torá, sus leyes, sus mandamientos son importantes. Como leíamos hace rato, nos vivifican, nos santifican, nos convierten. Eso es lo que nos imparte a nosotros la Torá. Eso es lo que nos da todo este legado establecido por el Señor. Y miren lo que dice Mateo 7:21. Entonces no es el que me dice, Señor, Señor. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted hace. No es el que me dice, sino el que hace. No es el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está expresada la voluntad del Padre? En la Torá. En la Torá, cuando se reveló el Señor y un pueblo dijo, primero haremos y después entenderemos. Un pueblo que se comprometió y que vemos que muchos que salieron, dice la palabra, no entraron porque no le fue provechoso el oír. Dice, le faltó fe. Si esta gente no entró, nosotros que no hemos visto nada en comparación con ellos, deberíamos estar más atentos. Porque si con esto esta gente se apartó, nosotros que no hemos visto nada, deberíamos estar bien agarrados, para que no quedemos fuera, para que no digan, es verdad, tú tenías conocimiento y tú leías, pero no te acompañó de fe. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Dice el Mesías, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. La pregunta es, ¿cómo da el Mesías vida eterna?
Él dice, yo les doy vida eterna. Él les da vida eterna. ¿Cómo el Mesías da vida eterna? Entonces, Juan 6:68 nos dice la palabra lo siguiente. Entonces, ¿cómo es que le daba vida eterna? Pedro responde, tú tienes palabras de vida eterna. Quiere decir que la vida eterna estaba en las palabras que el Mesías decía. ¿Qué le dijo el Mesías a este hombre que lo llamó bueno? Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Qué le está diciendo Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué leíamos anteriormente? Yo les doy vida eterna. ¿Cómo el Mesías da vida eterna? A través de la palabra. ¿Y qué es lo que había en la palabra? Dice que habían mandamientos. Ahora, esta palabra de vida eterna que dice Juan 6:68, vamos a ver qué dice Juan 12:50. Juan 12:50. Entonces, cuando le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿cuáles son estas palabras? Ahora el Mesías dice la Escritura aquí en Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Quiere decir que la vida eterna estaba dentro de los mandamientos. Pero dice luego, lo que yo hablo, hablando el Mesías, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quiere decir que el Mesías estaba revelando lo que el Padre dice a través de los mandamientos, y los mandamientos imparten vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Qué le dijo Pedro? Tú tienes palabras de vida. ¿Cuáles eran esas palabras? Los mandamientos. ¿Qué dice el Mesías? Si me aman, guardan los mandamientos, yo me voy a manifestar a ustedes. Entonces, dentro de los mandamientos está la vida eterna. Vida eterna que no es un asunto futuro. La vida eterna no es algo futuro. La vida eterna es un asunto presente. La vida eterna es algo que nos hace que a pesar de todo esto podamos seguir, podamos trascender. ¿No dice la Escritura? Nosotros tenemos que estar atentos para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Quiere decir que si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ya tenemos vida eterna. Tenemos esa palabra dada. Yo puedo hacer que esa palabra se mantenga o simplemente pierda su efecto. Inmediatamente mi nombre se ha quitado. ¿Qué es lo que determina eso? Mi obediencia a los mandamientos. Mientras que más obedezca a los mandamientos, más me santifico. Y esa palabra dada por el Señor, esa promesa de heredar esa vida eterna, se va a mantener. Si Él dio la palabra, si Él dio esa promesa de vida eterna, ahora queda de mi parte qué hacer con esa promesa. Yo veo si me mantengo en ella o con mi actitud me salgo. Yo veo si a través de los mandamientos me mantengo en santidad, me mantengo en esa vida o simplemente estoy fuera. Por eso el hecho de entrar a la vida eterna es que nosotros estemos más apegados a lo que establece la Escritura, para que seamos parte de ella, para que no quedemos fuera. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Miren lo que dice Juan 5:24. El que oye, el que obedece mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? El Padre. Por eso leíamos en la cita previa, su mandamiento es vida eterna y yo hablo lo que el Padre me ha dicho. ¿Qué dice aquí? El que oye mi palabra, lo dicho por el Mesías, y cree al que me envió, o sea, cree al Padre, tiene vida eterna. Cuando usted cree en la palabra, cuando usted guarda la palabra, hay vida eterna en usted. Depende de cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo con la palabra, porque leíamos ya en Mateo 7, no es el que dice Señor, Señor el que entra, sino el que guarda los mandamientos. ¿Por qué es importante los mandamientos? Porque en la medida en que los vamos guardando, el Señor se va manifestando en cada vida. Y el trato del Señor con cada uno es personal. La forma como trata conmigo es diferente como va a tratar con usted. Pero ese trato, esa manifestación depende de mi actitud frente a la palabra que el Señor nos da, la cual nos expresa mandamientos. Y que estos mandamientos nos convierten, nos santifican y nos imparten vida eterna.
Romanos 6:22. Miren esta cita de Pablo. Y por eso todo lo que he venido subrayando para hacer el énfasis por la importancia, la relevancia que tiene. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Adonai, somos siervos de Adonai, dice luego, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Por lo tanto, la santificación tendría que ser frutos de este árbol, que es usted y que soy yo. Si el fruto es lo que vemos, la santificación tendría que verse en usted. Y la santidad se ve a través de acciones concretas que reflejen que usted se desconecta del mundo para conectarse con el Señor. Cuando usted guarda Shabbat, eso es un fruto. Cuando usted guarda Kashrut, ese es un fruto. Cuando usted se acuerda del Señor que es su Elohim, eso es un fruto. Cuando usted no roba, cuando no asesina, esos son frutos. Esos frutos de santificación son los que nosotros emitimos producto de guardar los mandamientos. Pero eso no queda allí. Dice luego, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de que demos todos esos frutos, de que guardemos los mandamientos? La vida eterna. Por lo tanto, los mandamientos no son un fin en sí mismo, son un medio. Los mandamientos son las herramientas, los instrumentos que el Señor nos da para obtener la vida eterna. Por lo tanto, nuestra mirada está puesta en la vida eterna y lo importante para nosotros es esa vida eterna, ese reino. Lo único que para alcanzarlo necesitamos los mandamientos. Para que entendamos que cada ley, cada mandamiento, cada precepto, cada estatuto es relevante, que no es cualquier cosa, que no es algo de conocer y saber y tener anotado en un cuaderno, es vivir lo que está allí, es caminar en base a lo que está allí, porque ese es el objetivo, el fin o el propósito. Juan capítulo 17 versículo 3, hablan de entender la vida eterna, cómo entrar a la vida eterna. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ahora miren lo que está diciendo la Escritura. Y esta es la vida eterna. No cómo entrar a la vida eterna, que es guardando los mandamientos. ¿Qué es la vida eterna? ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Mesías? Que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yehoshua el Mesías, a cual has enviado. Esa palabra conocer es la misma palabra que aparece al principio. Cuando vemos nosotros en la Escritura que dice, y fulano conoció a fulana. Y hablan de que conocer es que tuvieron relaciones, que tuvieron juntos. Y fulano conoció. Ese conocer es la misma expresión que utilizan para hablar de la vida eterna, que te conozcan. O sea, nosotros tenemos que entrar en una relación tan íntima con el Señor que la comparan a la misma relación que tienen dos personas cuando hacen el amor. Es una relación tan íntima, de tanta entrega, de tanta pasión, de tantas cosas, que es la misma que utiliza a la hora de conocer al Señor. Es la misma palabra, que conozcamos, o sea, que entremos en esa intimidad, que tengamos esa relación, que estemos juntos con el Padre. Por eso es que los mandamientos nos permiten entrar, porque los mandamientos simplemente nos están expresando quién es el Padre. Allí estamos conociendo a aquel con el cual vamos a intimar, aquel con el cual nos vamos a acercar. No podemos decir que nos acercamos si no lo conocemos. No puedo decir que me acerco sin guardar los mandamientos. ¿Por qué Mashiach dijo, el Padre y yo uno somos? Porque el mismo Mashiach también establece que Él guardó todo. Todo lo he guardado. Todo lo que el Señor estableció y le demandó, el Mesías lo cumplió. ¿Por qué lo cumplió? Porque tuvo algo siempre claro en su vida. ¿Cuál era? Señor, tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, no la mía.
Cuando es la voluntad del Señor, quien decide es el Señor. Cuando vamos a hacer algo, siempre yo he dicho, piense bien primero, lo que va a hacer, ¿lo acerca o lo aleja del Señor? Lo que va a hacer, ¿lo acerca o lo aleja del Señor? Y cuando vaya a tomar una decisión, esta decisión, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor en este momento en mi lugar si le tocara hacer esto que yo voy a hacer? Porque aprendiendo a pensar como el Señor piensa, dejando que sea su voluntad y no la mía, de esa manera nos vamos acercando, y nos vamos acercando, y nos vamos acercando para ser uno. Por eso el principio de Debekut, es unión. Los rabinos le enseñan es pegarse, es adherirse al punto en que tú no te puedes despegar, se hacen uno. Debekut es un proceso, no es una decisión que yo tomo hoy y mañana ya yo estoy unido. Debekut es un camino, Debekut es una senda que yo debo transitar, teniendo como objetivo la vida eterna y fruto la santificación. Es una decisión de todos los días, cada vez que yo me levanto, unirme cada día más al Señor. No es mi voluntad, es su voluntad. No es yo decido, es qué decidiría el Señor. Cada cosa que yo hago, me acerca o me aleja. Si eso lo tuviéramos siempre en cuenta a la hora de hacer o pensar algo, creo que nuestras vidas serían totalmente diferentes. Pero a veces somos tan rápidos, somos tan ligeros. Queremos justificar todo. No, lo que pasa es tal cosa. No, lo que pasa es esto, more. Lo que pasa... Esa forma de querer justificar no nos ayuda a nada. Porque la justificación que usted está dando simplemente es el resultado de que usted no acepta que debe cambiar. Y que lo que usted está haciendo de alguna forma tiene que ser aceptado, tiene que ser reconocido, porque es que es algo que justifica el hecho de por qué usted actuó como actuó. El asunto no es justificarnos, el asunto no es buscar una excusa, el asunto es hay que cambiar, hay que mejorar. No podemos seguir siendo los mismos. Cada día tenemos que ser diferentes. Cada día tenemos que ser diferentes y estar entendido que por cada paso que demos en querer ser diferente, también van a venir pruebas, obstáculos, luchas, muchísimas batallas. Pero saber que no estamos solos en ninguna de ellas. Mateo 7, 13 y 14. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hablando de todo esto. Angosto, estrecho, pero, es angosto, es estrecho, pero nos lleva a la vida. La senda que usted está caminando, ¿hacia dónde lo está llevando? Como usted está transitando, ¿hacia dónde lo está llevando? ¿Usted se siente más cerca o más lejos? ¿Usted guarda más o menos que antes? ¿Usted es más apegado o menos que antes? ¿Usted está más comprometido o más responsable que antes? Eso es lo que yo tengo que evaluar. Yo mañana tengo que ser mejor que hoy. Y mi objetivo hoy es ser mejor que ayer. Si yo ayer superé algo, hoy tengo que superar otra cosa. Esos son nuestros retos. Porque esos retos son los que nos ayudan a transitar por ese camino, por esa puerta que son tanto angosto como estrecho, pero nos llevan a la vida. Proverbios 7:2. Dice la Escritura: guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda los mandamientos y vivirás. Y dice: y mi ley como las niñas de tus ojos. Lamentablemente, muchos creyentes, en vez de atender a la niña como sus ojos, las abandonaron. Deberíamos entender lo importante, lo relevante que es para nosotros la Torá, la importancia que tiene. Cada día estamos viendo más personas buscando la verdad, buscando
el hecho de querer aprender, de querer conocer todo esto. Si guardamos los mandamientos, vivimos. Y la Torá como la niña de los ojos. Eso es lo que debemos tomar en consideración. De igual manera podamos abrazar estas leyes para gozarnos, para disfrutarlas, para acercarnos, para hacernos uno con el Señor.